Los análisis que necesitas para enfrentar el día los encuentras en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador. Ustedes saben que siempre que pasa algo con la contingencia política, con los gobiernos, con las elecciones, está él con nosotros. Hay algo importante dentro de quienes nos administran, desde quienes nos gobiernan. Bueno, nosotros lo llamamos a él, teléfono rojo levantado. Nuestro Lucas Serrano ya está conectado con nosotros acá en Mesa de Noticias. ¿Cómo estás, Lucas? Muy buenos días, gracias por conectarte Muy con buenos nosotros. días, ¿cómo están? Gusto estar acá. Nuevamente, no me imagino de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué será? Sorpresa. Sí. ¿Se hizo largo el lunes o no? ¿Se te hizo largo el lunes, Lucas? Sí, no, porque obviamente pasaron hartas cosas, sin embargo, igual, dada la contingencia y la agenda, también pasó rápido la hora en general. A nosotros no nos gustó la hora de programación. Sí, muy tarde. Tarde, 12 del día. No estábamos acostumbrados un poco más temprano a las ¿Cierto? cuentas públicas, incluso cuando todavía era el 21 de mayo, la cuenta pública partía tipo 9 de la mañana, o sea, el presidente ya estaba dando el discurso a más tardar 9:30, 10, porque después tenía que ir a la otra actividad cuando tocaban Claro. las campanas cuando se hundía la Esmeralda. Que al final, una de las razones por las que terminan cambiando la cuenta pública es que el presidente siempre llegaba tarde a eso. Sí, En opacaba general, totalmente. Bueno, quizás está la intención de que más gente lo vea porque lo pudo ver a la hora del almuerzo, la cuenta pública, quizás era esa la intención, pero efectivamente estábamos acostumbrados a unas cuentas públicas algo más temprano que, que la cuenta pública de ayer, que igual fue larga, fue una cuenta Sí. pública de más de 2 horas, pero bueno, yo no sé quién tomará esta decisión ni quién ajustará los horarios. Y habrá que ver si fue una buena opción y que más gente, que al final que eso es lo que creo yo más importante, ¿no? Que más gente escuche, observe y vea y se arme su opinión de lo que fue el Estado de la Nación a través de esa cuenta pública. Así es. Que en estricto rigor cuenta pública es más bien una hoja de ruta ayer la que escuchamos. Sí, fue una declaración de intenciones, yo creo. ¿Sí? ¿Tú tuviste la misma sensación? Yo creo que fue como cuando uno dice, ya, ahora sí. Ahora sí partimos. Sí. Ahora sí partimos. Claro, ahora sí partimos. Y yo creo que eso fue un poco la principal sabor de boca que me deja esa cuenta pública, que fue, ya, aquí sí, aquí partimos. En general, obviamente, hay que ser justo en el sentido de que era difícil que una cuenta pública, en general, la primera cuenta pública de los gobiernos, dado la premura que tienen con respecto a su instalación, mucho de dar cuenta no haya, o sea, obviamente sí, hay unos palitos al gobierno anterior, aunque yo creo que yo esperaba, dado todo lo que había sido hasta ahora la instalación del gobierno Kast, que fueran unos misilazos al gobierno anterior y fueron unos palos más sutiles en líneas generales, pero en general las primeras cuentas públicas no están muy robustecidas para dar cuenta de lo que se hizo, entonces se quedan más con lo que se va a hacer. Ahora, todas las cuentas públicas tienen ese doble espacio, o sea, hay una parte donde se rinde cuenta que generalmente no es la tan importante, y la segunda, la que todos estamos esperando, es los anuncios, las acciones, y ahí también es donde la cuenta de José Antonio Kast creo que toma más fuerza, sobre todo cuando habla de seguridad, porque ahí estaba Es el que es punto su que más tema estaba ese. importante. Es su tema. Es su bandera. Era, o sea, por eso. Claro, yo creo que lo principal desde el análisis que uno puede hacer es que hay un empoderamiento que debiese haber sido antes, ojo, por supuesto, pero ya hay un verdadero empoderamiento de José Antonio Kast y el discurso de seguridad. Ayer el momento de los más vítores y el momento donde, porque al principio de la cuenta pública no había tanta sinergia del presidente con el público, pero los aplausos empezaron a caer cuando él entró en la materia de seguridad y las acciones que se iban a hacer, y ahí es donde los vítores empezaron a caer de manera espontánea sobre ciertos anuncios, y yo creo que obviamente es la parte más interesante, el tono y sobre todo la importancia de la seguridad. Tampoco digamos que hay un plan tan claro ni una medida así tan rimbombante. Es más, yo creo que la principal medida con la que van a quedar desde esta cuenta pública es precisamente lo que hablaban ustedes recién, que es
es como esa lista negra, ¿no? De incivilizado, Los que yo creo vándalos. que, claro, yo igual creo que es complejo porque mete a mucha gente en la misma bolsa de gato, o sea, eh, alguien que hace un graffiti o hace sus necesidades en un espacio público está en la misma lista que una persona que le pega o insulta a carabineros, por ejemplo. Entonces, creo que obviamente va a requerir un poco más de análisis y tampoco digamos que esto es una política que va a alterar el orden público ni que va a mejorar la seguridad. De hecho, pone toda la discusión, o sea, pues, en cómo va a ser, porque si tú después, no sé, pues tú a los 20 años o ya a los 15 años haces un graffiti, después a los 55 te van a decir, bueno, tú no tienes pensión garantizada universal porque cuando tenías 15 años hiciste un graffiti. Como que va a requerir un poquito más de análisis de qué beneficios se van a cortar, cuáles son las condicionantes, pero también eso era un poco para la grada, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? La incivilidad, que es un espacio que genera esta inseguridad, que pasan impunes, van a ser perseguidas y le vamos a quitar los beneficios sociales a aquellos que no sean buenos ciudadanos. Pero en general yo no diría que hay algún anuncio sorprendente o que cambiara la agenda o algún anuncio, y quizás mi mayor crítica está ahí, que aun cuando en un discurso de emergencia uno esperaría golpes duros a la mesa de emergencia, o sea, estamos hablando, él dice, habla de la crisis del empleo ayer, más o menos, que estábamos casi en un cataclismo de empleo. Uno esperaría, por lo tanto, medidas mucho más robustas en el sentido de que sean más tabula rasa, que sean medidas más nucleares, de aprieta un botón aquí porque estamos en emergencia. Y eso no hay, son medidas sensatas, por supuesto, que obviamente hay que ver la letra chica, la ley, la bajada también, pero en ningún caso parece ser acá alguna medida que estelar o rutilante que cambie o algo que se sacó del sombrero. Lo que más que uno podía hablar que aparece desde la nada un poco es todo lo que tiene que ver con la consulta indígena, pero tampoco es una medida tan robusta, más en el punto de que no hay mucho de cómo vamos a mejorar la situación en la Araucanía, más que vamos a poner la mano dura. Y ahí, Lucas, desde la perspectiva entonces, porque a mí me quedó la sensación de que, claro, se enunciaron muchas cosas, pero como que hubo poco detalle vamos a instalar un proyecto quizás lo más concreto yo creo que debe ser como el bono de los 30.000 pesos a los papás de niños de 0 a 13 años, que en el fondo venía como el detalle, pero lo otro había enunciado, pero poco detalle de cómo se iba a concretar. Sí, bueno, obviamente por el espíritu de las cuentas públicas es complejo entrar en el detalle, pero la misma conversación con respecto a los 30.000 pesos, yo entiendo que esto no es algo mensual, yo me imagino, porque si estamos hablando que es para la familia, al 80% de las familias más vulnerables por el hijo que tengan, que eso me parece una locura de plata si fuera mensual, pues yo creo que eso va a ser una vez o una vez por año, entonces obviamente incluso algo que está bien definido, la letra chica todavía está ahí pesando y hay que ver cómo se aplica, cómo se baja. Y en general, obviamente uno queda un poco con esa sensación de boca, ¿eh? De que no hay tanta claridad de cómo van a bajar esas cosas. Es cierto que este no viene a la palestra, pero que siempre hay ahí un espacio para ver, bueno, y cómo lo va a aplicar o cómo lo va a hacer, va a contar con los votos o no va a contar con los votos. Pero también las cuentas públicas tienen esto de hacer algunos saludos a las gradas, que muchas veces no se cumplen. Él mismo dijo que ellos querían crecer al 4% antes que termine el gobierno, está difícil, y también que el desempleo por lo menos baje a 6 puntos. Entonces quizás esa es más realista, pero tampoco explica tanto cómo lo van a hacer, como por ejemplo, es cierto que hay cosas que buscan fomentar el empleo. Él dice que no hay mejor política pública y cita al último gran estadista Sebastián Piñera y dice la mejor política pública es el pleno empleo, pero tampoco dan tantas luces de cómo van a conseguir mejorar los niveles de empleo hoy día en Chile a niveles importantes. Lucas, y ahí también hoy día se juega algo que es súper fundamental porque tú decías, claro, al comienzo del discurso como que no había tanta conexión,
partió después o siguió hablando de seguridad, que es uno de los temas donde José Antonio Kast tiene bastante arrastre. Pensemos que hay muchas personas que hoy día votaron justamente por todo lo que él había prometido en campaña o ha prometido en campaña. Pero estaba yo leyendo, por ejemplo, el tema de los gremios productivos, que también estaban ayer, y bueno, quedaban con esa sensación de, mira, es interesante, los diagnósticos que hace este actual gobierno son los correctos, pero, y ahí venía esta situación ahí donde ponían quizás un poco quizás no confiando completamente, pero necesitamos que en el fondo vayan avanzando algunas cosas y se concreten finalmente. ¿Cuánto tiempo crees tú que José Antonio Kast hoy día tiene para que ya las cosas se vayan concretando? Porque hoy día el plan de reconstrucción, tal como tú decías, no es inmediato. Hoy día hay cosas que se van a ver en varios años más, incluso pasado su administración. Hay cosas que él ni siquiera va a alcanzar a ver de acuerdo a este plan de reconstrucción. Ahora, obviamente, idealmente ya debería tener resultados. Yo entiendo que no es justo, ¿va? Por supuesto, pero idealmente ya deberíamos tener algo que mostrar, porque las expectativas son muy grandes en líneas generales. Y ojo, no ha sido solo con él, ha sido con todos los gobiernos, las altas expectativas que se tienen con respecto a qué cosas concretas tú me estás dejando en estos momentos, tú estás entregando. Y yo creo que por lo mismo existe este concepto de la lista de incivilidades o esta lista negra, porque es algo más rápido de hacer y que rápidamente nosotros podemos empezar a construir y ver, mira, aquí está la lista de todos estos son los vándalos y le vamos a cortar, no sé, la Junaev, ¿no? Bueno, estoy tirando cosas al arboleo porque obviamente todavía quedan cosas, detalles que irse dando cuenta, pero obviamente por lo mismo también siento que no hay ninguna política ambiciosa, porque él no habló de construir cárceles, por ejemplo, él habló de mejorar la infraestructura carcelaria, de hacer la mejora más importante en los últimos 30 años de infraestructura carcelaria, que aún que suena imponente, pero es mucho más laxo que decir vamos a construir 3, 4 cárceles, que esa ha sido una conversación en la campaña. ¿Se acuerdan que había hasta un candidato que quería hacer una cárcel en los barcos? Entonces íbamos a tener cárcel en la punta del cerro, íbamos a tener cárcel en no sé dónde. En la Isla Finalmente eso Mocha. Sí. claro, que finalmente eso no va a ser así. Entonces, parece ser que el mismo gobierno, por eso yo te decía que una de las disonancias que yo tengo es que para estar apelando tanto a la emergencia, yo no veo ninguna medida de emergencia. Son medidas relativamente transversales que podría hacer, obviamente, con ideologías más, ideologías menos, cualquier gobierno. Pero aquí yo no estoy, insisto, no estoy viendo un botón de crisis, de pánico, donde diga vamos a tener que sacar estas políticas, que a lo mejor es polémica, pero es por la necesidad de la emergencia. Porque también quizás lo más polémico es la baja de impuestos, que no se habló tanto, porque ya se ha dicho mucho, y tampoco le hizo un guiño, ojo, al Senado de cara a la ley de reconstrucción, porque un poco entiende que va a seguir en la lógica del pirquineo más que en la lógica de convocar, pero no digamos que aquí hay aquí hay políticas muy ambiciosas y yo creo que con la intención de mostrar resultados rápidos, porque ahí hay un entendimiento, a pesar de que siento que desde la narrativa el gobierno no ha sido muy autocrítico y no veo también un cambio del diseño, y yo entiendo que tampoco hay algún elemento que le haga decir sí o sí necesitamos cambiar el diseño, pero sí hay ciertas correcciones, a pesar de que no lo van a admitir, pero hay unas correcciones de empezar a tener ciertos hitos más concretos de seguridad, porque mi sensación es que su plan de seguridad, más que medidas concretas, ellos siempre lo entendieron que iban a llegar ellos con su impronta. Y ese iba a ser el plan de seguridad. Y como eso no ha cuajado como se esperaba, y obviamente la ciudadanía está exigiendo elementos más concretos, han tenido que pasar a una segunda etapa donde tienen que entregar esos elementos más concretos. Y por eso yo creo que ninguna de las medidas que anunciadas ayer parecen ser muy ambiciosas, como por ejemplo cuando Piñera dijo que iba a hacer un puente que conectaba a Chiloé con el continente. Y que ahí está, avanzando, claro, avanza lento. Está avanzando el puente. Entonces, son cosas que van a ser mucho más concretas y trataron de bajarlo, sobre todo en seguridad,
¿Por qué? Porque obviamente entienden que se la están cobrando y ya se la están cobrando. Por eso la respuesta, ¿cuánto tiempo tiene? Ya no tiene. Mm. Ayer tenía que haber presentado algo. Entonces, por lo mismo, yo creo que por eso tampoco hay medidas tan ambiciosas en líneas generales. Y ahí, Lucas, por ejemplo, lo que pasó más tarde con el tema de pedir este aumento al límite del endeudamiento de 1.200 millones de dólares, ¿cómo se puede tomar? Porque esto ocurre además a la noche ya. Sí, bueno, hay algo bien interesante de todo este proceso político que llevamos desde el estallido social, que quizás si yo le tuviera que poner un nombre, es que el que a hierro mata, a hierro muere. Porque obviamente no, en esta crítica de los 30 años que precedieron en nuestro actual momento político, una de las críticas va precisamente en cómo se hacían las cosas, ¿no? La forma en que la política hacía las cosas. Pero hay algo que uno, creo yo, desde mi humilde opinión, uno debiese revalorizar, es que era la capacidad de los consensos y los acuerdos. Porque quien estaba en el poder, quizás por el sistema binominal o por otro incentivo, buscaba ciertamente hacer espacios convocantes, ¿no? Buscaba, aunque tuviera los votos, trataba de buscar espacios de unidad para sacar proyectos de unidad que fueran de larga data. Lo que hemos visto es un espacio de imposición en el último tiempo, un espacio de imposición donde cuando alguien tiene el poder hay una oposición que los critica ampliamente y que cuando después de esa oposición llega al poder y caen las mismas cosas que criticaron, la verdad es que ahí cambia la retórica, es que no, pero es que no tiene nada que ver y hay una defensa, e incluso cuando los actuales gobiernos se defienden de su accionar y desvían rápidamente la atención a un ex gobierno que haya sido de un color político distinto. Entonces, ¿qué quiero ir con esto? Que obviamente yo entiendo la necesidad de aumentar la deuda, dado el contexto internacional no me parece descabellado, Chile sigue siendo uno de los países con menos nivel de deuda de la OECD, yo no creo que la señora Juanita en su casa pierda el sueño porque aumenta la deuda pública de este país, todo lo contrario. Sin embargo, dada la retórica que tenía este gobierno de que el gobierno anterior se endeudó más, que hubo una mala estimación, caen en esas incongruencias. Lo mismo cuando decían que era un gobierno de practicantes y después tenemos declaraciones como la de la ministra Nicolau, lo que pasó con la ministra Steiner. Entonces, en líneas generales, uno de los grandes problemas, y no solamente se lo voy a atribuir a este grupo político que hoy día nos gobierna, sino a cómo está funcionando nuestro sistema político post-estallido social, es que son tan críticos y están tan poco preocupados de hacer propuestas y están más preocupados de destruir al otro, que no se dan cuenta de las inconsistencias y de las incongruencias que caen en su discurso, porque cuando están en el poder hacen exactamente lo mismo que estuvieron criticando, y qué mejor ejemplo que los dos procesos constituyentes que estuvieron llenos de gustitos de los partidos que se impusieron. O sea, quien está en el poder, en vez de convocar, impone. Y en vez de tratar de ser congruente con su discurso, cae un poco en esta inconsistencia, pero también entendiendo que otra cosa es con guitarra. Es lógico que vas a tener que hacer tipo de cosas que a lo mejor tú como oposición criticabas, pero también cae más en el doble estándar, ¿no? Porque fuiste tan duro que esas palabras quedan en el arboleo. Por algo, siempre había un tuit del presidente Boric donde uno decía, bueno, no, el parlamentario Boric parece que no está de acuerdo con el presidente Boric, y también hemos tenido algunos de José Antonio Kast. Sí, el candidato Kast no estaría de acuerdo con el presidente Kast también. Es que Claro. tú sabes que apuntas a algo que se ha dado con fuerza en los últimos 2 mandatos. Bueno, me había, en algún momento leí en alguna columna, alguien decía, pasamos de un amateurismo de un sector al amateurismo de otro sector, pareciera. Y no tienen mucha distinción hoy día, sobre todo porque se parecen en similitudes. Hoy día, tanto el exmandatario Gabriel Boric de verdad era preso de sus palabras. Cada vez que él hacía alguna acción, pum, aparecía un tuit, pum, aparecía un video, y a José Antonio Kast le está pasando lo mismo. Y claro, para lo mejor
hoy día, con la impronta de presidente, quizás él lo deja pasar, pero por ejemplo, hace muy poquito me tocó ver el video cuando hablaba acerca de los cargos y hoy día también es sumamente criticado por las embajadas que él entregó. Entonces, eso en algún momento, efectivamente, si tú no lo cortas, se vuelve un problema finalmente, porque cada paso que das es cada paso que estás bajo un escrutinio de algo que tú dijiste hace 2, 3 años en la misma tónica. Claro, y también yo creo que hay una parte del electorado, sobre todo el electorado que no era cercano a José Antonio Kast, pero aún así votó por él por distintas situaciones, que también está muy desgastado por cosas que en la campaña se dijeron que después se bajaron, como, bueno, nosotros vamos a recortar 6.000 millones sin tocar gasto público en 18 meses, pero en beneficios sociales, pero al final sí tocaron beneficios sociales. O cuando hablaba de que iban a sacar a los 300.000 migrantes y le preguntaban, oh, pero eso en verdad nos vamos a demorar demasiado tiempo, incluso más tiempo que su mandato, y él tampoco entraba en la explicación. Entonces, ese tipo de que yo entiendo por qué lo hacen, porque es una estrategia, sobre todo en campaña. Porque en campaña tú no quieres entrar sobre la letra chica de las cosas que quienes conocemos el Estado sabemos que son muy difíciles. Pero tu estrategia en campaña, o sea, yo me atrevería a decir que la campaña de José Antonio Kast es de las mejores campañas que hemos tenido desde el regreso de la democracia. Sin duda está dentro del top 3 de las campañas más efectivas que hemos tenido nunca y que ha resonado más con un momento político. Y eso fue un jaque mate, a mi opinión. Sin embargo, es más complejo cuando tú lo aterrazas al gobierno porque además la gente tiene una mirada mucho más crítica de quien está gobernando, es menos paciente también con quien está gobernando. Y efectivamente tenemos, cuando se hablaban del gobierno de practicantes, también no solamente está esa crítica, sino tú, uno un poco como puede extrapolar que quiere decir que tú vas a llegar con un gobierno de no practicantes, que no ese es el caso, porque además es difícil ser parte del Estado, más cuando tú armas un diseño de gobierno que cuenta con poca experiencia previa en el Estado. Entonces, obviamente, no, es difícil llegar con este viejo dicho antiguo, se me va a caer el carnet, decía, aquí te las traigo, Peter, como, Amamos, nos encanta. claro, que llegan con toda esa soberbia y darse cuenta que la verdad te puede pasar lo que pasa a la ministra Lincolao, que dice que ella recién se está adecuando a la política chilena, y obviamente uno entiende, sí, es normal, no ha tenido trabajo en política en la nacional, vivió mucho tiempo en otro país, por lo tanto es complejo aceptar las luces y las sombras de la política chilena y las cosas que tiene, pero también después no hay que olvidar que tú fuiste la primera persona en decir que bueno, que tenemos un gobierno de improvisación, ¿no? De un gobierno de practicantes, y aquí también hubo algo de eso, si no veamos el paso de la ministra Steiner. Entonces, esas inconsecuencias y esas incongruencias van a estar y ya están siendo parte de nuestra política, no necesariamente son parte de un sector. Y ahí por lo mismo yo creo que uno de los desafíos está en empezar a traducir cosas, porque lo de ayer no fue una mala cuenta pública, tampoco fue una extraordinaria cuenta pública, pero fue una cuenta pública regular, muy sensata con el relato y el momento donde está el gobierno de José Antonio Kast, pero que le pasa la principal tarea de empezar a conseguir cosas, porque si su diseño sigue ser el diseño que va desde la imposición y del poco transar un poco sus visiones y sus cosmovisiones, si no es capaz de empezar a tener resultados con eso, va a tener que cambiar la estrategia y va a tener que empezar a buscar votos, a buscar consensos, porque esta estrategia del pirquineo, del imponer, empieza a pasar la cuenta más cuando se sostiene en el tiempo. Lucas, uno de los temas también que se tocó en la cuenta pública, que obviamente ya venía en campaña porque no había novedad en eso, pero que me imagino que también ya se establece como es algo que se va a trabajar, tiene que ver con la reducción del Estado, bueno, a través de este comité, pero también específicamente se adelanta que al menos entonces deberían sí partir con la fusión de Interior y la CEGEGOV y después revisar cómo también se podrían quizás otros ministerios hacer lo mismo. ¿Qué te pareció finalmente también que se diera a conocer esa información ya de forma más concreta? Sí, es interesante porque obviamente esto es un elemento de que creo que ayer lo puso desde la narrativa correcta, antes no estaba en la narrativa correcta, que que no debiese ser visto la fusión de ministerios como reducción.
porque si es visto como reducción del gasto público, creo que es una falencia y es no entender para qué existen los ministerios. Sin embargo, si lo planteas como modernización del Estado, ahí yo ya te la empiezo a comprar más. Porque efectivamente la cantidad de ministerios no debiese ser un tema de gastos, sino tiene que ser un tema de cubrir necesidades, misiones y acciones del Estado de una manera eficiente. Y ahí esa conversación toma mucho más sentido. El hecho de que vaya a llamar a un comité de expertos, nuevamente hay que saber quiénes son estos expertos. Uno siempre dice, vamos a llamar a un comité de expertos y sepa uno quiénes son estos expertos y qué expertise tiene. Uno se imagina gente de la NASA. Yo cada vez que me dice el comité que llega con maletines. Sí, totalmente. Yo creo que Lucas podría ser llamado a este comité de expertos, claramente. Esperemos que no, porque acabo de escupir al cielo. Entonces, me va a llegar más o menos después la lluvia. ¿Quién es este experto? Claro, ¿quién es este experto? Van a preguntar. Y segundo, obviamente parte con el más claro y el que creo que hace más sentido de todo. Porque desde que Interior pierde la competencia de seguridad y queda simplemente como, o sea, no simplemente porque es tremenda pega. Interior quedó muy huérfano después de lo de seguridad, encuentro yo. Queda como el articulador político, obviamente le quedan cosas muy interesantes como la Subdere. La Subdere sigue en Interior, pero es el encargado de la coordinación política del gobierno. Y eso también no es tan mala idea que esté acompañado con vocería, porque en otros países la vocería no es un ministerio, es un cargo nomás dentro de una acción. Entonces, es el más sensato de a lo menos abrir la conversación. Por eso yo creo que por ahí parte. Pero obviamente el resto requiere un análisis mucho más complejo de estos expertos, ¿no? Pero obviamente encuentro que la retórica de ayer es mucho mejor que la retórica que hacen cuando salen a dar algunas declaraciones de prensa o salen con la pachotada de decir, no, es que vamos a hacer esto. Ayer creo que estuvo muy medido el discurso, estuvo muy probado. Por eso mismo yo creo que no dijo ninguna vez Gabriel Boric en todo el discurso. Que era algo que proyectaban algunos expertos, algunos analistas que decían es probable que se vaya por el lado de decir, oye, decir demasiado esto del gobierno anterior y eso también le puede pasar la cuenta porque ya también se le agotó por ahí la cuenta corriente. Entonces, yo estaba dentro más de esa línea que creía que íbamos a ver una retórica mucho más dura del gobierno anterior por todo lo que había venido siendo. Obviamente, en retrospectiva, con el diario del martes, me hace mucho más sentido que no lo hayan hecho. Obviamente creo que es la estrategia correcta y por eso creo que el tono del mensaje me parece correcto en líneas generales. Creo que le falta todavía algo que es carente, que no ha tenido mucho el proyecto político de José Antonio Kast, que es el destino. ¿Por qué vamos a vagar 40 años en el desierto? ¿A qué vamos a llegar? Esa es lógica más convocante, pero que también tiene que ver con la falta de épica, que no necesariamente es culpa de José Antonio Kast, sino tiene que ver como bien sintomático de los tiempos políticos que vivimos, pero sin duda alguna hay un discurso mucho más aterrizado, no tan beligerante, y aun cuando sigue siendo quizás tosudo en su diseño y no llama a convocar ni abrir espacios transversales de diálogo, sigue la lógica también de tratar de buscar los votos por imposición, pirquineando uno por aquí por allá. Está mucho más ordenado que lo que venía haciendo los primeros casi 3 meses de gobierno. Por eso yo creo que este discurso es como, bueno, ahora sí partimos. Esto fue el tutorial de ser gobierno, pero ahora sí, con esta cuenta pública, lanzamos, porque ahora alguien nos puede decir que no hay acciones de seguridad. Es cierto, todavía no tenemos un plan anillado, con portada de plan de seguridad, pero el gobierno ya empieza a meter la retórica de que tiene un plan con pilares, con ejes, y que están dentro de estas cosas, y ya hay hartos desafíos que se ponen en seguridad, las cárceles, también todo lo que tiene que ver con más apoyo a carabineros, el tema que van a mejorar las condiciones de quienes estudien. Hay cosas más concretas. Ahora lo que queda ver es cómo lo aterrizan y qué tanto le llega a ser percibido por la señora Juanita en los distintos lugares de Chile. Lucas Serrano, nuestro cientista político, por supuesto, siempre cuando hay cosas importantes, él está con nosotros y por supuesto conversando, haciendo la fajada, los análisis y las proyecciones también de lo que va a venir hacia adelante. Lucas, gracias por acompañarnos. Un gusto, que estén muy bien. Buen día para todos. Gracias, Lucas.
Oye, harto Hasta que luego. cortar. Chao, Lucas. Harto que cortar, harto paño que cortar, ya si nos adjuntamos ahí a los dichos populares y por supuesto pareciera que ya oficialmente ya de aquí en adelante viene el trabajo concreto, por lo menos de la administración de José Antonio Cast. Sí, al menos ya hubo movimiento, como decíamos, respecto como a los proyectos, porque hubo anuncio también en la cuenta pública de varios proyectos como que se iban a ingresar. Ingresaremos un proyecto en tal, y al menos anoche en todo el fondo hubo movimiento con el tema de el registro de vándalos y también con el tema de el aumentar el límite de endeudamiento, y que también se debería ver hoy día en la Cámara. Sí, así que harta cosa. Bueno, nosotros siempre les traemos a nuestro Lucas Serrano. Más adelante van a poder encontrar su análisis y también sus comentarios a través de nuestra cuenta de YouTube.